los ruidos de Korokov, ¿verdad? En realidad yo no he escuchado los 5 ruidos hasta ahorita. No los puedo escuchar, de verdad. Yo solamente he escuchado el primer ruido, que nos indica la presión arterial sistólica, y el último ruido, a veces sí, a veces no, que es la presión arterial diastólica. ¿Ok? No sé, de repente usted lo puede escuchar cuando agarren su tensiómetro y su estetoscopio, lo pueden escuchar los 5 ruidos que dicen ahí, pero la verdad creo que mayormente nos enfocamos en solamente 2 ruidos, que va a ser la fase 1 y la fase 5, ¿sí? Que va a ser, el primero nos indica la presión arterial sistólica y el último nos indica la presión arterial diastólica, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, de que tienen una presión arterial muy elevada, ¿no? Por ejemplo, a ver, no se ve muy bien aquí, creo. Bueno, entonces tienes que disfrutar bastante. Ya bueno, vamos a ver esas las partes, vamos a ver más adelante para ver ese ejemplo mejor para que no se confundan. Pero lo que quiero explicarles aquí es de que un médico joven descubrió estos ruidos que tiene la presión arterial, que son los ruidos de Korokov, que como tenía positiva van a ser 5. Y lo más importante van a ser el primer ruido, que te explico nuevamente, que indica la presión arterial sistólica, y el último ruido que indica la presión arterial diastólica. Ahora, ¿qué es la presión arterial sistólica? La presión arterial sistólica viene a ser aquella presión que ejerce la sangre en las paredes durante la sístole, durante la eyección de sangre o durante la contracción. ¿Sí? Mejor lo voy a poner aquí porque están mirando con unas caras. Mira, presión arterial. También es llamada presión máxima, que se llama en los libros. Entonces, hacer la presión es lo mismo que la presión arterial, solo que dice la presión que ejerce la sangre ¿en dónde? En las paredes del vaso sanguíneo, ¿verdad? Pero durante la sístole o durante la eyección de la sangre. ¿Sí? Eso viene a ser la presión arterial sistólica. Y la presión arterial diastólica va a ser lo mismo, pero en este caso será una presión arterial también llamada presión arterial mínima. Perdón, presión mínima. Y va a ser lo mismo de acá. Presión que crece la sangre en los vasos sanguíneos, pero durante la diástasis, durante el llenado ventricular. ¿Qué ruido es el llenado ventricular? ¿Cuáles son los ruidos cardíacos? El signo cardíaco, perdón. Ya, a ver, dime tú. Vamos acá a recordar unas cosas también que ya hemos hecho. ¿Primer ruido? ¿Qué hace? A ver, Oscar, dime, Oscar, ¿cuál es el primer ruido? Es en la contracción isovolumétrica, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Ya, ¿cuáles son las válvulas auriculoventriculares? ¿Recuerdas? Ya. ¿Quién está a la izquierda y quién está a la derecha? Izquierda, mitral, derecha. Ya. ¿Y la segunda ruido? El segundo ruido es en la relajación. ¿Ah? En la relajación, cuando se cierran las sigmoideas. Sigmoidea, que son la aórtica y la pulmonar. ¿Tercer ruido? Nada rápido. ¿Y cuarto ruido? Compresión auricular. Ah, me estaba atento en su clase del ciclo cardíaco. Bien, entonces la presión arterial sistólica se va a dar en el llenado del corazón. Por si acaso, chicos, el corazón se va a nutrir en diástole, ¿ok? Todo el cuerpo se nutre en sístole, pero el corazón solo se nutre en diástole, ¿sí? Ok. Entonces, mira ahí, va a haber una presión muy importante llamada la presión arterial media, ¿sí? ¿Y por qué va a ser muy importante esta presión? Porque como dice acá, es la más importante de todas las presiones. ¿Por qué? Porque es la que va a irrigar, es la que va a nutrir
a todos tus tejidos. Es decir, tiene que ver con la presión de perfusión visular. ¿Qué quiere decir eso? Que tus tejidos se van a irrigar a un cierto presión arterial media. Entonces, esta presión arterial media te mencionaba que era importante. ¿Por qué? Porque estaba relacionada con la perfusión visular, es decir, con la perfusión de los tejidos. Saben que los tejidos tienen que ser muy perfundidos, ¿verdad? Porque ¿qué van a ir por ahí? ¿Qué sustancias? Oxígeno, ¿qué nutrientes? Glucosa, ¿qué más? ¿Qué más van por la sangre? ¿Te acuerdas? Anatomía, ¿no? ¿Quién nada más de oxígeno? ¿Ah? No, me refiero a no, me refiero a que va por tu sangre, que por eso sustancias nutritivas. ¿Sí? Ya mira, entonces va a haber una fórmula que tú vas a resolver para poder hallar la presión arterial media, que es la presión sistólica menos la presión arterial diastólica sobre 3 más la presión arterial diastólica. Entonces mira, el valor normal de esta presión quiere decir, va a ser esta operación matemática que está ahí y tiene que darte entre 70 a 105 milímetros de mercurio. En ese rango quiere decir que tus tejidos están bien perfundidos. Si es menos, pues vamos a encontrar ciertas patologías. Y si es más la presión arterial media, vamos a ver que va a afectar principalmente a 4 órganos. Les pregunto, ¿creen ustedes que puede afectar un aumento de la presión arterial? Así, agarra. ¿Ah? Riñón, muy bien. ¿Qué más? Hígado no tanto. Sí, afecta, pero hay 4 órganos que son muy específicos. Cerebro, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo? No, normal, dilo. ¿A pescar? ¿Ah? ¿Pulmón? No. Sí, también, pero hay, como te digo, 4 órganos más importantes. Ya van 2. La visión. ¿Ah? La visión. La visión, la retina, ¿verdad? Y falta uno. Como he dicho, ya dijeron pero todo. Dijeron riñón, corazón, cerebro. No. Ya, también la... Y retina. Son los 4 órganos que van a afectar, que son los órganos diana ante un aumento de la presión arterial media. Que lo vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias o repercusiones orgánicas. ¿Sí? Te van a preguntar eso. A mí me preguntaron en mi examen de laboratorio. Pero también falta Dime. la necrosis por el pie diabético. No, ¿qué? Son 4. Son el corazón, el riñón, el cerebro y la retina. ¿Ok? Por ejemplo, en una hemorragia, chicos, lo que hace nuestro cuerpo humano o nuestro organismo es dejar de inyectar más sangre a tus miembros inferiores y superiores, y esa sangre que se inyectarla más al corazón y al cerebro. Recuerdo una chica que decían de que se había muerto, que entró al hospital y que le amputaron las 4 miembros inferiores, o los 2, creo, ¿verdad? No recuerdo bien. ¿Sí? ¿Recuerdan esa reportaje que hubo? Se fue a Panorama, creo que es el hospital. No recuerdo bien. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Vieron ese caso? ¿No vieron? Bueno, la cosa es que tenía una infección muy fuerte, creo, la señorita, y que tuvo una hemorragia. Y sabe que el organismo lo que hace es valorar qué órganos necesitan más sangre y otros no. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? La sangre que mandaba a las partes superiores e inferiores, ya no los mandaba ya. Entonces, lo que hizo un tejido no se perfunde, no llega sangre, ¿qué pasa? Se hace necrosis, hace una isquemia, ¿verdad? Entonces, fue lo que pasó a la señorita. Las partes, sus piernas y su isquemia. Y esa isquemia se puede complicar más. Puede ser una gangrena y puede ser peor. Y por eso que optaron por amputar las piernas. Cosa que de repente el reportaje, la ciudadanía dicen, lo entró caminando y se fue sin 2 piernas, ¿no? Pero uno nunca sabe quizás cómo entró ese paciente. Hay pacientes que ingresan al hospital caminando, sin embargo a la media hora se descompensan y hasta pueden fallecer. Cuando yo me fui primera vez al hospital, fallecieron como 2 personas. Yo había visto fallecer a personas, pero mis compañeros nunca habían visto. Y como que un poco como que se asustaron o quizás les pareció un poco, no sé qué emoción sintieron en ese momento, pero pasa eso, ¿verdad?
Y no podemos decir eso porque estoy en plena rotación, llegamos todos así, todos nerviosos, no doctor, somos alumnos tal, estamos con usted en rotación, allá chicos, ok. Y de pronto, doctor, venga, el paciente acá tiene su paro cardíaco. Esperen chicos acá, como no sabemos nada, esperen chicos acá un ratito. Y yo termino, sí, ya se murió. Ah, ok, entonces, es así, ¿no? Y los pacientes llegan a veces caminando al hospital, dicen, llegó caminando y salió en ataúd, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que tiene el paciente. A veces llega caminando, pero está bien grave, ¿no? Y pasa el tiempo, se descompensa, pues, se evita la sangre. Entonces, no te olvides de que esos 4 órganos van a ser los más importantes: corazón, riñón, retina y cerebro, ¿ok? Que son los más afectados ante un aumento de la presión arterial media. La segunda presión que quiero que sepas es la presión de pulso. A ver, vamos a hacer algo. Todos tómense el pulso ahorita. Vamos a apuntar rapidito. ¿Sí? Voy a ver cómo se toman el pulso y quiero ver, vamos a calcular, voy a preguntar a 4, un ratito, espérense, vamos a calcularlo, para hacerlo más chévere. A ver si no me está engañando. Vamos a poner el cronómetro. Hay doctores que quizás toman así, con los dos, pero cuando lo tratas por cardiología, ahí los doctores toman con 3, y es la mejor forma de tomar tu pulso, con 3 dedos, ¿sí? Eso te van a evaluar. Tú vas al hospital, los doctores te van a observar todo lo que haces, ¿sí? Cómo tomas el pulso, cómo tomas la temperatura, cómo tomas la presión, qué es lo que piensa el paciente, qué enfermedad pones tu historia, todo te van a preguntar, todo eso lo vas a aprender. Como, no sé cómo, pero lo vas a aprender. Así de repetir. ¿Sí? El pulso se va a tomar, chicos, no se olviden, con 3 dedos. Se toma mejor el pulso que con 2. ¿Sí? Porque va a haber varios tipos de pulso. Eso lo vamos a ver en semiología cardíaca. Ok. Entonces, la presión de pulso viene a ser la diferencia de presión entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Sí? Es decir, solamente tú restas presión sistólica y presión diastólica. Vamos a hacerlo acá. Ahora yo te pregunto, mira, tú eres bueno en matemáticas, yo sé que has entrado en matemáticas tú. ¿Cómo puedo aumentar esta presión de pulso? ¿Aumentando qué? Y segundo, ¿cómo puedo aumentar? Disminuyendo la diafragma. Exactamente. Entonces, ¿cuál es una buena forma de poder aumentar la presión de pulso? Que aumente la presión sistólica o que disminuya la presión diastólica. ¿Sí? Olvídate de eso. ¿Cómo se aumenta la presión de pulso? Aumentándose la presión sistólica o en todo caso disminuyendo la presión arterial diastólica. Ya. Miren chicos, ese cuadro de que está aquí, el de acá, vamos a ir por lo primero, esta parte de aquí. ¿Qué te das cuenta de ese cuadro? ¿Alguien puede decir algo de ese cuadro? ¿Qué es lo que observa? Vean las edades y vean los valores. ¿Qué observan en este cuadro? ¿Cómo aumenta la presión? Como tú vas creciendo, vas envejeciéndote, eres viejito, tu presión, mira, te va aumentando. Entonces, ¿qué vamos a decir o qué concluimos? De que la presión arterial aumenta conforme tú vas creciendo y vas envejeciendo. No es lo mismo una presión arterial de un recién nacido, mira, o un mes, si no sube 54, ¿cuántas veces toma la presión arterial a un niño de 6 años y diga, doctor, tiene 120? ¿Está normal? No, ¿verdad? No está normal, mira. Está elevada su presión, ¿verdad? O tomas un viejito, un ancianito, doctor, tiene 140, 90, está hipertenso. No, mira, 140 para los ancianitos es un rango más alto. ¿Y eso va a depender de qué? De algunos pacientes tienen diabetes, son cardiópatas, de repente por ahí tienen insuficiencia renal crónica, que hace que la presión arterial aumente mucho más. Antes de pasar, la presión arterial, chicos, también va a estar influida por varios factores que van a ser de 2 tipos: los modificables, que me acuerdo, imagino que tienes una idea, y los no modificables. ¿Cuáles creen que sean los modificables? A ver, que se pueden cambiar, ¿verdad? Que se pueden cambiar o disminuir. ¿Cuáles creen que sean? A ver, ideas, piensen, a ver, por favor, y digan, láncese. A ver, Karen, un factor modificable, ¿cuál sería? ¿Qué crees que puede aumentar la presión arterial?
los modificables. Sí. Claro, estilos de vida, muy bien. Por ejemplo, sedentarismo, ¿verdad? Claro, La dieta. lo que te metes todos los fines de semana, ¿no? El cigarro. Cigarro, el tabaco, las drogas. ¿Qué más? El alcohol. Ah, el alcohol también, ¿no? Lo que, a veces, ¿cómo sabes tu compañía del alcohol? Pues? No tomes alcohol porque depende de la presión arterial. ¿Sabes? ¿Qué más puede aumentar? Enfermedades, La dieta. diabetes, ¿no? La cabeza, diabetes, ¿no? ¿Qué más? Un gran problema cardíaco. Claro, también te puede aumentar. Y fármacos también te pueden aumentar. Los antidepresivos, como los tricíclicos, por ejemplo, te pueden aumentar la presión arterial. Y eso tú lo puedes modificar, porque al final el sedentarismo puede ser que de repente hagas ejercicio, ¿no? Pero un ejercicio más que todo, o sea, que tú corras, ¿verdad? Te das al gimnasio también, pero en caso de los pacientes con presión arterial te recomiendan un ejercicio que correr, hacer gimnasio, bailar, baile, así más que todo, ¿verdad? Y los no modificables, puede que sean ideas cuales no se pueden modificar, pero aumentan tu presión arterial. Por ejemplo, uno de ¿qué estás pensando? La edad, ¿no? Ahí está, ¿ves? Muy bien. ¿Cuál más? ¿Otro? El sexo, ¿verdad? El sexo. Dicen que los hombres tienen una presión más elevada que las mujeres. Por eso el sexo no lo puedes cambiar, ¿no? Ni modo que a veces te cambie de sexo, tú sigues siendo hombre o sigues siendo mujer. Así que no piensas que si me cambio de sexo voy a tener menos presión, ¿no? Tú eres hombre biológicamente. ¿Qué más? La raza, dicen que los morenos tienen más presión arterial que los nativos. ¿Será cierto que esa razón así son raza? ¿Qué más puede aumentar la presión arterial? Los antecedentes, ¿no? Cuando vas al hospital y señora, ¿de qué muere su papá? Mi papá fue diabético. Mi mamá fue hipertensa. Entonces puede ser puede ser algo de que ella también sea hipertensa o sea diabética. Entonces los antecedentes familiares influyen mucho en el factor no modificable. Es que no, pues, si tu papá tiene diabetes y tu mamá también tiene diabetes, tiene una probabilidad alta de tener diabetes. Así eso no lo puedes modificar, no lo puedes cambiar, no es algo que tu papá no tus papás. Lo único. ¿No? Después, eso no lo vas a poder cambiar, tú tienes que cuidarte, tienes que tener un estilo de vida diferente al que llevas tu momento. Y la genética también, ¿no? La genética ya también se puede modificar, ¿no? Hay personas que nacen con algunas, por ejemplo, se utilizan muchas catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? ¿Te acuerdas? Veías la suprarrenal en tu anatomía, te dijeron que había dos partes, ¿no? Una corteza y una media. Exacto. Una adrenalina, ¿verdad? Son las catecolaminas. Por ejemplo, hay gente que va a sintetizar mucho de eso y por lo tanto va a tener una presión elevada, ¿no? Y eso es su genética, eso no puede modificar. ¿Lo puede controlar? Sí, pues no lo puede modificar. Entonces, miren chicos, es muy importante saber esto porque el paciente va a decir, sí, joven, ¿qué puedo hacer para bajar mi presión arterial? No solamente tratar con medicamentos, ¿no? Hay varias cosas que se pueden, como el ejercicio, también por ejemplo los modificables, está no comer mucha sal, ¿no? La sal también te aumenta la presión arterial. ¿Sí? Se dicen que se debe comer menos de 2 gramos de alimentos con sodio y menos de 6 gramos de sal. Es una dieta hiposódica en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, tú le dices, señora, ejercicio, menos sal, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Porque la gente cuando está en el hospital piensa que tú eres doctor. No piensa que tú eres un niño de 8º ciclo que llega al hospital. Te preguntan, dicen, doctor, tengo esta clínica, ¿dónde lo llevo? No, señorita, sí, ya. ¿No? Ahí, o sea, obviamente que el doctor va a saber que son estudiantes, la gente siempre paran mirando al cielo, están por aquí todos tímidos, y no se da cuenta quién es estudiante, quién es interno y quién es doctor. Pero la gente no sabe eso. La gente te va a mirar como doctor, te va a decir, doctor, esto, y tú te vas a sentir halagado, tu ego va, dice muy elevado, ¿no? Está el doctor, en mi casa me dicen doctor, obviamente. Pero al final de esta pregunta no sabe nada, ¿no?
Pero bueno, la segunda diapositiva quiero que observes es la cámara. Esos son los implementos por los cuales cómo se toma una presión arterial. Y eso todo el mundo en latino que lo habrá visto, ¿no? No creo que nadie haya tocado un tensiómetro o un microscopio, sí. Alguien que no lo conozca de repente, ¿sí? En tu curso de probarme o de introducción a la medicina en otras universidades te enseñan a cómo tomar la presión, la temperatura, venotis, tanta vaina. Eres un trome ya en eso. Dices, he sacado puro 20 en mi examen. Vas al hospital, no encuentras la presión, no encuentras el pulso, nada. Entonces, miren chicos, en el hospital se usa más que todo acá, que es un algo de mercurio, más que todo lo usan en el piso, los pacientes más estables. En los pacientes más críticos, por ejemplo, que necesitan un control, como se puede decir, constante de la presión arterial, porque ese es el tipo de acá. Es un brazalete grande, unas bolitas grandes, que a cada rato va a estar controlada la presión arterial. Y lo que usamos todos, o hasta como interno, como estudiante, es tu tensiómetro y tu estetoscopio, ¿verdad? Que va a ser como tu espada y tu escudo para toda tu carrera y para todo tu tiempo en el hospital. Muy aparte de lo que hemos mencionado, del pulsoxímetro, glucómetro, también creo que para la glucosa, que son ya cosas más secundarias, pero son importantes también, pero más importante vamos a usar esto de aquí, ¿verdad? A un estudiante ni te olvides llevar esto, ni te olvides porque hay doctores que te botan, ¿no? Así que lleva siempre, toma tu tamburito bien bacán, lleva tu carnet para que usted no tenga problemas y esto nunca te olvides de llevar, porque te van a decir, toma la presión arterial. Imagínate, tú como estudiante que no tengas cómo tomar la presión arterial, qué roche, ¿verdad? ¿Cómo lo tomas? ¿Vente la presión arterial? No, ¿verdad? Y la Asociación América del Corazón menciona que estos 4 dice tomar la presión arterial en condiciones basales. Por ejemplo, en ayunas, a ver, ¿cómo dice la presión arterial? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Te acuerdas que te explicaron en un probado? ¿Qué te dicen? Que esté sentado, Claro. el brazo a la altura de... Sí, ¿verdad? Te dicen primero verificar los implementos que estén buenos, que sea que el manómetro, que es esta parte de aquí, esté calibrado, esté en cero. Porque si está aumentado, no vas a tomar una buena presión arterial. Segundo, decirle al paciente que no haya consumido ¿qué cosa? Alimentos como alcohol, cafeína, drogas, durante 30 minutos antes de para la toma de la presión. Entonces, señor, siéntese, estire su bracito izquierdo, mayormente es el izquierdo, y ponga a la altura del corazón, ¿verdad? El antebrazo tiene que ir a la altura del corazón. Si sube más arriba del corazón, la presión arterial puede disminuir. Si disminuye, la presión arterial puede aumentar. Te ponen el brazalete. Primero, ¿qué hacen? Perdón. Encuentran la arteria braquial, ¿verdad? Busca la arteria braquial. Ya está, con acá la contraste. De repente hay un gordito, no se puede encontrar. Y después le pueden hacer tensiómetro, ¿verdad? Insuflas con esa bombita que está ahí. ¿Y qué más sigue? Pones el estetoscopio Ya. para que escuches los ruidos. Ya, pero antes hay otra cosa más. Ahí, Tomas el pulso radial, ¿verdad? Claro. Hasta que el pulso radial se pierda, ¿aumentas cuándo? 30 milímetros de mercurio. Imagínate, todo ese procedimiento, puedo hacerlo rapidito en el hospital, no va a estar al paso número 1. No, en la vida, pues, ¿no? Entonces tienes que ya llevarlo al toque, ¿verdad? Y pum, papá. Obviamente que lo hacen por eso, en tu casa, toma la presión a toda tu familia. A tu tía, a tu tío, a tu vecino, un ratito, la presión. Cae, no te voy a decir, tú puedes decir que no, hombre. Ya, bacán. Practica, porque es importante. Practica. Yo lo tengo mi mamá, mi papá, mi hermano, toda mi familia, para poder practicar. Porque todos no somos iguales, no parece tu papá, no es igual que tu mamá, no es igual que el vecino, no es igual a tu mujer. Igual, ¿no? O sea, tienes que tomar la presión a todo el mundo para que vayas aprendiendo. Y de ahí, escuchen los ruidos de Korokov, ¿verdad? Primer ruido, histórica, segundo ruido, histórica. Ok. No es una clase de cómo tomar la presión arterial, por eso solamente les digo así, porque imagino que ustedes ya saben, tienen buena idea, si no vean un videito por ahí cómo lo la presión arterial, etcétera, etcétera. Lo que dice la Sociedad Americana del Corazón, dice que debe tomarse la presión en ayunas, ¿verdad? ¿Qué más? Antes de levantarse, en caso de los pacientes que están en el hospital, en el cúbito dorsal, acostado, o en todo caso sentado o de pie. Y lo que te he recomendado, todo lo que te he dicho de los alimentos y todas esas cosas. Miren,
La correcta toma de la presión arterial es en los dos brazos, ¿ya? No en un solo brazo. La guía dice que siguen más en los ambos brazos, o sea, en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. Pero por un factor tiempo, en las emergencias, en los hospitales, nos hemos acostumbrado, bueno, la gente se ha acostumbrado a tomar solo en el izquierdo. Pero aquel paciente que tú sospecha que tiene una hipertensión arterial, tiene que tomarle en ambos brazos para poder detectar si realmente es hipertenso o no. Entonces, la presión arterial vamos a tener en los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Qué es lo que dice que es lo normal? Que la diferencia de presión entre tu brazo izquierdo y derecho pues tiene que ser mayor de ¿cuánto? De 10. Si es mayor de 10, dices tú, acá hay algo patológico, algo que está haciendo que la presión arterial aumente. Y ahora, entre estas dos de aquí, en superior e inferior, la diferencia tiene que ser entre 20 o 30, o algunos le dicen 40 también, milímetros de mercurio. Si es más, pues va a haber algo patológico ahí que puede afectar ese aumento de la presión arterial. Y eso es lo normal. Si no digas tú, sí, doctor, tiene acá 120, 80 y acá tiene esto, y está enfermo. No, mira, tú recuerdas de que va a haber una diferencia, pero tiene que ser menor, 10 o menor de 10 milímetros de mercurio. Si es más, hablamos de alguna patología. Y entre ambos, superiores y inferiores, la diferencia tiene que ser entre 20 o 30, o en todo caso 40 milímetros de mercurio. No puede ser más. Si es más, tienes un poquito y dices, doctor, acá hay algo que está fallando en este paciente. Ya chicos, miren, esto es lo que no, en realidad yo nunca había leído esto, les soy sincero. Por eso les traigo aquí esto, para que ustedes tengan un conocimiento, un poco de clínica, de un montón de enfermedades que van a ver en la vuelta de su carrera. Que viene a ser el índice tobillo-brazo. Y vamos a empezar por esta enfermedad, que es la arteriosclerosis. ¿Alguien sabe qué es esta enfermedad? ¿Han escuchado de repente? ¿Sí? Sí, claro, exacto, haber una obstrucción de la arteria, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Mira, que tu arteria bacán, chévere, está limpia, por acá pasa toda la sangre, pero se empieza a obstruir, se empieza primero a llenar de ¿qué? De una placa de ateroma, que es de grasa, ¿no? Tú consumes de repente tu pollo a la brasa, tu Kentucky, tu fin de semana, y encima tu gaseosa, bien heladita para que pase, ¿no? Entonces mira, eso que lo genera a la larga de que tus vasos se obstruyan, y de lo que pasa todo por este diámetro de la sangre, solamente va a ser por acá, mira, va a haber una disminución de la presión sanguínea. ¿Sí? Ese es un problema muy grave, chicos, que cuando afecta a las arterias del corazón, que son las arterias coronarias que tienen el corazón, pues genera un montón de problemas. Por ejemplo, infarto, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más que genere? Pero no, miren chicos, cuando se obstruye esta parte de la arteria del corazón, por ejemplo, vamos a hablar del corazón, de las arterias coronarias, que dice la literatura que va a haber dos situaciones. Cuando el vaso del corazón se obstruye el 70%, el paciente va a tener un dolor en el corazón que se llama dolor precordial, o también llamado, que le vas a escuchar, no te preocupes, se lo vas a hacer, eso de ahí, solo te quiero comentar, atiéndeme bien. Se llama angina de pecho, ¿sí? Esa angina de pecho va a depender de ¿qué? De la obstrucción del vaso del corazón. Si el corazón destruido el 70% de su luz, va a haber síntomas cuando el paciente haga ejercicio. Si doctor, sí, bien me fue a correr y empezó a doler la parte del corazón. Y dice, sí, ¿y cómo fue el dolor? El dolor fue opresivo. ¿Eso también puede causar que el corazón sea grande? Eso es la hipertrofia. Ajá. No, eso es diferente. No. Entonces te dice, doctor, sí, bien me fue a correr y me duele el corazón. Dices, y indíqueme dónde está el dolor. Acá te voy a decir, acá. ¿Y cómo es el dolor? Sí, dolor opresivo, como si alguien me estuviera aplastando, te voy a decir, te va a tratar el corazón así. Ese es un síntoma clásico de lo que es la angina de pecho, que se produce justamente por eso, porque se tapan unas arterias coronarias del corazón. Como te digo, esto no es todavía, solamente vamos a una introducción de lo que tú vas a llevar el otro año,
Así que no te apresures, no te preocupes. ¿Ok? Y la segunda parte dice que la angina inestable, que es cuando el corazón se está poniendo el 90%, que va a ser un dolor precordial cuando este paciente tiene un reposo. El paciente está sentado en su cama y le duele el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón ya está obstruido, o las venas coronares están obstruidas, perdón, un 90% de su luz. ¿Sí? Como te digo, esto lo vas a llevar, no te preocupes, lo vas a llevar mejor a detalle cuando lleves semiología en tu séptimo ciclo de universidad, o en tu universidad no sé cómo será, pero bueno. ¿Ok? A lo que voy ahorita aquí es, por ejemplo, entonces, de que esta aterosclerosis es una enfermedad sistémica, porque va a afectar a todos los vasos de todo el cuerpo. El principal vaso que afecta esta enfermedad va a ser la arteria abdominal, por ejemplo. O perdón, ¿cómo es? Arteria aorta abdominal, ¿no? O arteria abdominal. ¿Cómo es? Aorta, ¿verdad? Entonces, es el principal vaso que se va o que va a sufrir por esta enfermedad, que es la arteria abdominal. Entonces, mire, esta enfermedad va a darte tres consecuencias. La primera va a ser una de las consecuencias. Primero va a ser la cardiopatía isquémica. No lo vamos a ver porque no es del tema. La segunda va a ser, si habrá escuchado, los ACV, ¿verdad? Accidente cerebrovascular, ¿verdad? Que puede ser isquémico, hemorrágico. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico o hemorrágico. El isquémico, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy día, en esta parte, va a ser la arteriopatía periférica, que está involucrado más con la presión arterial. ¿Sí? Entonces mira, esa aterosclerosis te va a dar tres cosas principales, que las dos primeras van a ser muy mortales. La gente se muere por un ACV, la gente se muere, hay ACVs que por ejemplo, como dicen, afectan la parte donde ya no puede ser operable. Hay ACVs que se dan en arterias del cerebro que no se pueden operar, que solamente esperan que el paciente fallezca, porque no se puede hacer nada, no se puede operar, si lo operan va a ser por las puras. Y solamente se da al paciente medicamentos para controlar eso y esperar que el paciente fallezca, porque es así. Realmente los doctores de la medicina no es como Dios, Dios es el único que hace milagros. ¿Sí? Hay partes de la medicina que quizás no se puede hacer nada. Y el neurocirujano pues dice, ¿sabes qué? No se puede hacer nada. Y solamente esperar que el paciente fallezca. Entonces, hoy día vamos a ver